Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Una noche más en nuestro oficio de vespertino de por la noche para dar comienzo a nuestras oraciones. Ayer planteábamos nuestra intención de oración en base a los daños colaterales del coronavirus en relación con el incremento de personas desempleadas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y también queremos seguir orando, hermanos, por esos daños colaterales, incluso en relación a lo que está trayendo como consecuencia el que los hospitales se saturen, como está resultando, por ejemplo, oíamos noticias de que se han incrementado los casos de infarto de miocardio por personas con síntomas de infarto y no se han atrevido a ir al hospital por el tema del coronavirus y han fallecido. Incremento también en los casos de cáncer no detectados a tiempo, precisamente nuevamente por no ir al hospital, y todas las operaciones que se han dejado pendientes por no poder atender, por estar atendiendo sobre todo las UCIs. Así que, hermanos, en esta noche queremos orar por estos daños colaterales, sobre todo a nivel de enfermedad, incluso aquellos que han pasado por el COVID y les ha quedado secuelas y están sufriendo todavía, aunque han superado el virus, pero les queda todavía que superar cosas. En esta noche además queremos hacer una oración muy especial por la hermana de nuestra hermana Mila, que en el día de hoy ha sido operada de un cáncer de mama y la han operado esta mañana, y queremos poner su vida en las manos del Señor de una manera especial. Ella estará seguramente en el hospital normal, hospitalizada, y queremos orar de una manera especial por ella en esta noche. Comenzamos con esta oración, hermano. Padre, en esta noche venimos delante del trono de tu gracia pidiendo misericordia, pidiendo por las personas que están sufriendo las consecuencias del virus a nivel de enfermedad, personas con problemas de cáncer, personas con problemas de oraciones pospuestas, y de una manera especial en esta noche te presentamos la vida de nuestra hermana Nina y te pedimos, Señor, por ella. Te pedimos que en este momento tú pongas tu mano de amor, de bendición, de paz sobre ella, que tú tomes el control de todo lo que los médicos están haciendo, y, Señor, si es tu voluntad, que tú la puedas sanar completamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así damos comienzo en esta noche nuestro oficio, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 2 que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermano. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermano muy amado,
Reconocemos ahora con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Oremos, hermanos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer, y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tu promesa, declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer un salmo, vamos a aprovechar hoy, vamos a hacer una lectura, aunque vamos por el Salmo 100, nos vamos a ir unos pocos salmos para detrás, y hoy vamos a leer un salmo que es el salmo preferido de nuestra hermana Pilar Arjona, que está con nosotros en esta noche. Ya creo que ya se ha mudado a Denia, así que supongo que estará ahora mismo en Denia, creo. Pero vamos a leer este salmo, que es su salmo preferido, el salmo número 30, si no me equivoco. Espero no equivocarme y que sea el salmo 30. Bueno, así dice, se titula, un salmo de David, por cierto, se titula Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Dice así el salmo. Te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seón, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor, Dios mío, te alabaré siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos en nuestro tiempo litúrgico de Cuaresma y estamos compartiendo y reflexionando en estos 40 días de Cuaresma, estamos reflexionando acerca de el Evangelio de Mateo. Estamos recorriéndolo poquito a poco. Hoy estamos en el capítulo 7. La reflexión del día de hoy se titula Construir sobre la roca y el pasaje se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 27. Es cortito. Dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre milagros? Yo entonces les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba
cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Un pasaje a modo de conclusión del Sermón de la Montaña. Tenemos que ponernos en situación y darnos cuenta de que esto que dice aquí, de que el que escucha estas palabras mías, es la clave de todo el Sermón de la Montaña. Es decir, está hablando desde la bienaventuranza en el capítulo 5, pasando por todos los temas que desarrolla el Sermón de la Montaña. Si nos vamos a la Biblia y nos vamos al Evangelio de Mateo y nos vamos al capítulo 5, que como he dicho es donde empieza la bienaventuranza, veremos que ahí se ha hablado, hemos compartido el pasaje de la bienaventuranza, hemos compartido el pasaje que habla de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Después hemos visto también el amor al enemigo. Ahí se habla también de Jesús y la limosna, Jesús y el ayuno. Capítulo 6 habla del Dios y las riquezas, también hemos hablado ayer. También se habla del afán y la ansiedad, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí llegamos al capítulo 7, donde se nos va a hablar de no juzgar a los demás para no ser juzgados, de esa regla de oro y la oración, cuando dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O cuando dice: pedid, se os dará, buscáis, hallaréis, llamáis, se os abrirá. Y eso nos lleva al pasaje que estamos leyendo ahora, que primero habla diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple o el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Esto nos recuerda, en cierta manera, a una liturgia en la que repetimos palabras o frases o oraciones que, como también dice la Biblia, nuestros labios están cerca de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Le hablamos con los labios, pero nuestro corazón no está en lo que estamos haciendo. Nos recuerda como cuando éramos chicos, íbamos al colegio y de pronto nos quedábamos mirando por la ventana y sentíamos al profesor o la profesora que ahí en el fondo estaba dando su clase, pero nosotros no nos estábamos enterando de nada. Estábamos en lo nuestro. ¿Y lo nuestro qué era? Pues distraernos con una mosca volando, como nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños. Es que te distraes hasta con una mosca volando. Pues a veces nuestras oraciones parecen eso. Parecen que estamos hablándole a Dios, pero estamos mirando por la ventana completamente distraídos. Y eso nos recuerda esta expresión de Jesús: me llamáis Señor, Señor. Pero no el que me diga eso va a entrar en el reino de los cielos. Aquí cabría la pregunta primera: ¿cuántos de nosotros y nosotras queremos entrar en el reino de los cielos? Porque claro, esta advertencia de Jesús es, lógicamente, para los que quieren entrar en el reino de los cielos. Si no queremos, no tenemos interés en entrar al reino de los cielos, no tiene sentido la pregunta. Pero si tenemos interés, sí tenemos que poner nuestro oído, inclinar nuestro oído al Señor para ver qué tiene que decir, porque es importante, porque determina si vamos o no a entrar al reino de los cielos. Y claro, dice: muchos en aquel día me dirán, y aquí determina varias actividades. Todas tienen que ver con lo carismático, puesto que habla de profetizar, habla de echar fuera demonios y habla de hacer milagros incluso. Y claro, esto nos mete en una, por decirlo de alguna manera, en una intranquilidad. Nos deja intranquilos, en el sentido de que si la gente que hacen eso se supone que son gente que están respaldadas por Dios, entre comillas, gente que profetiza, gente que echan fuera demonios, gente que hacen milagros, y Jesús les dice: yo les declararé, nunca os conocí, pues entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dónde está el punto?
El punto, hermanos, fundamental es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El centro de lo más importante que tenemos que hacer con nuestra vida no es otra cosa que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y esto nos lleva a otra pregunta, porque aquí, en esta parábola pequeñita, se nos habla de construir. En esta noche que estamos reflexionando, en este tiempo de Cuaresma, de conversión, de volvernos al Señor, de arrepentirnos, en esta noche es importante que pensemos, cuando estés escuchando, en el momento en el que estés escuchando este oficio, que lo pondremos en el YouTube, la pregunta del millón es: ¿cómo estamos construyendo? ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos construyendo? Y esto nos lleva, hermanos, a recordar que los discípulos de Jesús le dieron a sus palabras, escucha esto, le dieron a sus palabras una importancia trascendental, de una suma importancia. Fijaros, se recogen estas palabras en el Evangelio. Dice: el cielo y la tierra podrán pasar, pero las palabras de Jesús nunca. Ahí llega la importancia. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús nunca pasarán. Y es que en Galilea habían conocido la fuerza de esa palabra de Jesús, que liberaba de la enfermedad, el sufrimiento, el pecado o los miedos. Ahora, en esas primeras comunidades cristianas estaban experimentando lo que esa verdad introducía en sus vidas, como resucitándolos por dentro, llenándolos de vida y de paz. Por eso Mateo recoge una parábola en la que va a subrayar algo que los cristianos hemos de recordar continuamente. Lo que estas palabras del Evangelio nos invitan en esta noche es a recordar algo, una verdad continua. Y no es otra que, para ser cristiano, hay que practicar las palabras de Jesús. Repito, vamos a decirlo de otra manera, ser cristiano es practicar las palabras de Jesús, poner en práctica las palabras de Jesús, hacer realidad su evangelio en nuestras propias vidas. Porque si no se da eso, entonces nuestro cristianismo sería lo que dice la parábola, un cristianismo insensato, sin sentido. No tendría sentido. Sin y sensato, sin ser sensato. Insensato. Una parábola probablemente que está redactada así precisamente para que se facilite su enseñanza a aquellos catecúmenos, recordar, a los que se les enseñaba y se les preparaba para bautizarse. Que por cierto, en la vigilia pascual del sábado, en los primeros siglos, era cuando se tenía la costumbre de que fueran bautizados. Estaban siendo preparados. Y esta palabra que hoy leemos es clarísimamente una enseñanza catequética para esos primeros cristianos. Recordar que decíamos que el Evangelio de Mateo ha sido el Evangelio más usado en la historia de la Iglesia para enseñar la doctrina cristiana, vamos a decir, fundamental. Es importante que todos supieran que esto es lo primero que hay que cuidar en la comunidad cristiana. Por un lado, escuchar, pero también poner en práctica las palabras que vienen de Jesús. Y no hay otra manera de construir una iglesia de seguidores, de discípulos, ni un mundo mejor, si no escuchamos las palabras de Jesús y las ponemos en práctica. Se nos cuenta que el hombre sensato no construye su casa de cualquier manera, se preocupa de lo esencial, que es edificar sobre un fundamento firme, sobre una roca firme. El insensato, por el contrario, no piensa lo que está haciendo, construye sobre arena, en el fondo del valle. Al llegar las lluvias del invierno, las riadas y el vendaval, la casa construida sobre roca se mantiene firme, la edificada sobre arena se hunde totalmente. Voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender perfectísimamente. Perfectísimamente. Siempre que vemos en las noticias, tratar de recordar que ha pasado un huracán
o que ha pasado una gran tormenta, una gran lluvia. Vemos como en los países pobres, en esas casas que construyen, medio chabolas, vemos que de pronto los ríos se las llevan, que los montes de tierra se deshacen debajo de sus pies y los ríos se llevan las casas. Pero no vemos que las casas de la gente rica se caiga, ni se estropee, ni se rompa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el pobre hace lo que puede, monta una casita encima de la tierra, porque además le cuesta mucho menos trabajo, y el rico, sin embargo, busca la roca y hace perforaciones y pone unos cimientos para que no se mueva la casa. Una diferencia, una gran diferencia. En los Estados Unidos, que vemos tantas veces los huracanes y los tornados, y vemos cómo las casas quedan destruidas, y esas casas son buenas, hechas de madera en su mayoría, esas casas tienen un secreto. El secreto es que se construyen sobre en realidad tienen una base de un sótano que está construido completamente de hormigón. Entonces la gente, cuando saben que puede pasar tornados por sus casas, lo que hacen simplemente es que se meten en el sótano, cierran la puerta del sótano y ahí se quedan hasta que pasa el tornado. Muchos de ellos, tristemente, cuando abren la puerta y suben para arriba, se encuentran que ya no hay casa, que se la ha llevado el viento. Pero el sótano no. Entonces han podido proteger sus vidas. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos a una parábola dándonos una grave advertencia, obligándonos a los cristianos a preguntarnos en esta noche y en todos los días de nuestra vida: ¿estamos construyendo la iglesia de Jesús sobre roca, escuchando y poniendo en práctica sus palabras, o estamos edificando sobre arenas inseguras que no poseen la solidez ni la garantía del Evangelio? La crisis actual que estamos viviendo, que además ha hecho que la misma iglesia tenga que haber otras maneras diferentes de reunión y de liturgia y de hacer las cosas, porque no podemos reunirnos, y ahora saldremos del coronavirus y quién sabe si dentro de 5 años hay otra historia, otro problema, y estamos ante una crisis. Esa crisis está poniendo al descubierto la verdad o la mentira de nuestra vida cristiana. Pone al descubierto la verdad o la mentira. Y no es una cuestión de hacer análisis sociológico. No ha llegado el momento de hacer un examen de conciencia en nuestras comunidades y en la iglesia o en todos los niveles para cuestionar falsas seguridades y poner nombre concreto a la falta de vida evangélica. No basta confesar a Jesús y decirle Señor, Señor, si no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y esto nos lleva, hermanos, a la meditación, a que meditemos, a que pensemos, a que revisemos los cimientos de la iglesia. Porque quizás estemos viviendo y no seamos conscientes uno de los momentos más adecuados, más idóneos para escuchar esa parábola tan aleccionadora con la que Jesús termina el sermón de la montaña. 2 hombres construyen una casa. Aparentemente los dos, fijaros, aparentemente los dos están haciendo lo mismo. Están construyendo una casa. A los dos se les ve comprometidos en hacer algo hermoso, duradero. Ese proyecto de vida de una familia, construir su propia casa. Pero no lo están construyendo de la misma manera. Al llegar la tormenta, se termina descubriendo que uno la había asentado sobre la roca, mientras que el otro la había edificado sobre la arena. Así que la enseñanza de Jesús, hermano y hermana, es muy clara. No se puede edificar algo duradero de cualquier manera. Solo quien escucha sus palabras y las pone en práctica está construyendo sobre la roca. La crisis que estamos viviendo los cristianos tiene raíces sociológicas y culturales muy concretas, pero nos obliga a revisar los cimientos, a observar sobre qué base estamos construyendo nuestra vida cristiana. Quizá no hemos arraigado nuestro cristianismo sobre el cimiento sólido del Evangelio, sino sobre costumbres, modas y tradiciones no siempre muy acordes con el espíritu de Jesús. Hemos querido apoyar nuestra religión
en la seguridad de nuestra fórmula y en el rigor de la disciplina. Pero quizá no nos hemos molestado demasiado en buscar la verdad del Evangelio. Hemos vivido a veces demasiado atentos a códigos, rúbricas, normas, consignas, pero no hemos aprendido a afrontar nuestra propia responsabilidad y los riesgos de la libertad cristiana. Estamos entonces acostumbrados a recibir los sacramentos como un recurso fácil, seguro para obtener la gracia y la salvación. Y quizá una vez que cumplimos esas obligaciones religiosas, no nos hemos preocupado lo suficiente de que el sacramento sea realmente una expresión de nuestra conversión sincera. Así que esta hora de la crisis en la que estamos viviendo pudiera ser también hora de gracia y hora de conversión, la hora de la verificación fundamental. No se trata de que reduzcamos el cristianismo a lo mínimo indispensable para seguir sobreviviendo, sino de reanimar precisamente nuestra fe desde el espíritu del Evangelio. En medio de tantas incertidumbres, discusiones, divergencias, hoy, como siempre, hemos de hacer un esfuerzo. Un esfuerzo para que podamos, hermanos, volver a la verdad del Evangelio. Eso es una conversión, una vuelta al lugar correcto, una vuelta a la verdad que podemos encontrar en los Evangelios. Llega el momento entonces de que nos interroguemos, de que nos preguntemos con realismo, con honestidad, cuáles son las bases sobre las que estamos construyendo la vida de nuestras comunidades cristianas. No basta seguir llamando a Jesús Señor, Señor, como nos dice el texto hoy. Tenemos que escuchar juntos su palabra, animarnos mutuamente los unos a los otros a que la pongamos en práctica. Y eso nos lleva al interrogante y a la meditación. ¿Cómo podemos hoy poner en práctica el Evangelio? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Podríamos decir que hay muchas formas de vivir el momento actual. Ya lo decíamos cuando hablábamos de la fe en tiempos de crisis. Decíamos, podemos elegir deprimirnos, desesperanzarnos, agobiarnos, entrar en la ansiedad, y tendríamos todo el derecho porque la situación lo amerita. Pero también podemos elegir la fe, la esperanza, también podemos elegir creer en Dios, creerle a Dios. Son posturas diferentes. Y a día de hoy, hermanos, venimos diciéndolo, cuando uno enciende el televisor y escucha las noticias y ves la corrupción política que hay a nivel general, no solamente de España, sino en muchos países, cómo mucha gente vive llorando por la crisis económica en la que estamos sumidos, que no se ve una fácil salida. Y otros te los encuentras preocupados de disfrutar mientras se pueda. Es posible, no obstante, reaccionar de una manera más sana. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección podemos poner en práctica el Evangelio? Frente a un pragmatismo que lo reduce a todo a cálculos interesados, a defensa de la persona, hemos de defender siempre a las personas como lo más grande, lo que nunca ha de ser sacrificado a nada ni a nadie. Las personas lo primero, la dignidad de las personas. Frente a ese individualismo terrible que difunde la consigna del sálvese quien pueda en nuestra sociedad, podemos plantear solidaridad y preocupación por las víctimas. Ningún ser humano ha de quedar abandonado a su desgracia, excluido de nuestra ayuda solidaria. Frente a la violencia, al enfrentamiento destructor, podemos poner diálogo y reconciliación. No es posible construir juntos el futuro si no se hace desde el respeto mutuo, la tolerancia y el acercamiento de posturas. Frente a la apatía y a la insensibilidad social que prohíbe pensar en las víctimas del desarrollo, necesitamos poner compasión. Solo es de verdad humano quien sabe mirar la vida desde el sufrimiento de aquellos que están hoy por hoy excluidos de todo bienestar. Frente a un tipo de organización social que busca eficacia, rendimiento, sin atender las necesidades del corazón humano, el cariño, la compañía, es lo que podemos poner para que la gente no caiga en la desesperación.
frente a una permisividad ingenua que predica libertad para sucumbir luego a las nuevas esclavitudes del dinero, del sexo, de la moda, la lucidez. Solo quien vive desde una libertad interior y es capaz de amar con generosidad disfruta de la vida con un corazón liberado. Y esto nos lleva a hablar un poco de los evangelios. Daros cuenta de que cuando los primeros discípulos de Jesús se convencieron de que, y fueron conscientes de que Jesús había resucitado, la resurrección de Jesús desautorizó a los que lo mataron. Este que vosotros matasteis, ahora Dios lo ha resucitado y lo ha sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, se equivocaron los que lo mataron. Y eso les hizo a los primeros discípulos tomar conciencia de que en la vida y el mensaje de Jesús se encerraba algo único, algo confirmado por el mismo Dios, fijaros. Entonces sucede un hecho singular y desconocido en toda la literatura universal. Y es que los discípulos comenzaron a recoger las palabras que le habían escuchado a Jesús durante su vida terrena, los dichos de Jesús. Pero no lo recogen como el testamento de un maestro muerto ya para siempre, sino como palabras de alguien que está vivo. Fijaros la diferencia. Alguien que está vivo y que seguía hablando y sigue hablando ahora mismo a los que creen en él. Así nace un género literario considerado como algo nuevo y desconocido, a lo que se le llamó los evangelios. En las primeras comunidades cristianas, ¿qué sucedía? Se leía los evangelios no como palabras dichas por Jesús en el pasado, sino como palabras que en cada tiempo está diciendo el Señor resucitado a sus seguidores. Por eso, hermanos, cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la palabra de Dios, no estamos leyendo un libro cualquiera, estamos leyendo un libro, vamos a decirlo así, un libro que no está muerto, que está vivo. Por eso, en la Iglesia, los domingos, en nuestra liturgia, el leccionario selecciona unos textos del Antiguo, del Nuevo, en las epístolas y del Evangelio. El momento más importante de la liturgia de la palabra es cuando leemos el Evangelio. Y algunos no lo sabrán, pero cuando se lee el Evangelio, decimos esas palabras que dice el presbítero: el Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. A mí esto me suena a veces como que tú estás sentado ahí en la silla y decimos: el Señor esté con vosotros. Y de pronto es como que Jesús estuviera sentado ahí a tu lado. Es como que Jesús está sentado ahí. O está al lado mía cuando voy a leer el Evangelio. Y entonces repite el pueblo: y con tu espíritu. Y ahora decimos: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Lo que no sabemos es que la tradición dice que cuando se lee el Evangelio es como que Jesús mismo en persona nos lo estuviera leyendo. Esa fe era la que tenían las primeras comunidades cristianas. Entonces era como que la lectura del Evangelio era la lectura de Jesucristo mismo leyendo su buena noticia. Tengamos en cuenta esto la próxima vez que escuchemos el Evangelio en nuestras comunidades y digamos: ahora mismo es Jesús quien nos está contando su Evangelio. Así que los cristianos las escuchan como palabras que son, dice, espíritu y vida. Palabras que hacen vivir en la verdad, palabras, como le dijo Pedro a Jesús, palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, hermanos y hermanas, un cristiano no debe de confundir nunca el Evangelio con ningún otro escrito. Cuando se dispone a leer las palabras de Jesús, sabe que no va a leer un libro, sino que va a escuchar a Cristo, que le habla al corazón. Cristo está presente en la palabra, pues Él mismo quien habla, es Él mismo quien habla, mientras se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras.
Cuando los creyentes abrimos los evangelios, no estaríamos leyendo la biografía de un personaje difunto. No nos acercamos a Jesús como algo terminado o acabado. Su vida no terminó con su muerte. Sus palabras no han quedado silenciadas para siempre. No ha terminado con su muerte. Jesús sigue vivo. Quien sabe leer el Evangelio con fe, lo escucha en el fondo de su corazón. Nunca se sentirá solo. Y hermanos y hermanas, es el mismo Jesús quien nos invita a construir nuestra vida en esta noche sobre sus palabras. Recordad lo que decíamos al principio. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Escuchar la palabra de Dios y poner en práctica. Siempre estoy recomendando, y lo sabéis, hermanos y hermanas, los que me habéis escuchado en más de una ocasión, siempre estoy recomendando la lectura de la Biblia. En más de una ocasión he enseñado que tengo aquí debajo yo mi Biblia, que es tan grande que podría ahora mismo, podría tapar la pantalla completamente de lo grande que es mi Biblia. Fijaros el tamaño que tiene. Cubre completamente la pantalla. Y he recomendado comprar una Biblia grande, con la letra grande, que no tenga anotaciones, que tú puedas subrayarla con rotulador fluorescente, con bolígrafo, que puedas poner anotaciones con bolígrafo tuyas propias. Hermanos, escuchar la palabra del Señor. Fijaros que la lectura personal de la Biblia es uno de los medios más válidos para escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, que es lo que nos está diciendo el Evangelio en esta noche. En esta invitación a una lectura frecuente resuenan unas palabras que escribió San Jerónimo. ¿Quién fue San Jerónimo? Bueno, San Jerónimo escribió en el siglo IV. Él fue el impulsor. Ahora dicen los estudiosos que no de manera completa, pero una parte importante, o por lo menos el que inició la traducción de la Biblia al latín, la versión que se llamó Vulgata, que hasta el día de hoy es la versión original, la versión oficial, no original, oficial de la Iglesia Católica Romana. Se juntó junto a un rabino para que le enseñara hebreo, para poder traducir la Biblia del hebreo al latín, y ya sabía también griego. Este hombre dijo las siguientes palabras: un hombre que dedicó su vida a eso, horas y horas y horas y horas escribiendo, horas y horas escribiendo. Yo casualmente tengo el comentario a San Mateo de San Jerónimo. Él fundó un monasterio en Belén, y un hermano del monasterio tenía que hacer un viaje que iba a durar 2 semanas, y entonces le pidió por favor a San Jerónimo que le escribiera una lectura que le ayudara en ese viaje, ¿no? O sea, como diciendo, no existían entonces las tablets y tampoco había las imprentas. Total, que se puso el hombre a escribir. ¿Y qué hizo? Escribir un pequeño comentario al Evangelio según San Mateo. En mi ordenador, que yo lo tengo, tiene 800 y pico de páginas. El comentario que le hizo para leer su lectura de esas 2 semanas. Imaginaros el conocimiento de este hombre. Y este hombre, podemos decir que tiene autoridad para decir estas cosas. Un hombre que dedicó su vida a eso. Y dice, fijaros la frase, una frase muy cortita. Dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por lo tanto, podríamos poner yo siempre me gusta cambiar el sentido de la frase para profundizar más todavía. Si desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, y lo pongo en positivo, al contrario, podríamos decir conocer las Escrituras es conocer a Cristo. En la medida, hermanos y hermanas, que leemos las Escrituras, podemos conocer a Cristo. Podemos conocer a Cristo en el Antiguo Testamento
a través de las figuras, a través de los tipos, a través de los símbolos, de aquellas cosas que eran el anticipo de lo que luego sería nuestro Mesías Jesús. Podemos conocerlo en los salmos. Tú lees el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Pero tú sigues leyendo el Salmo y lo primero que te va a sorprender es que el Salmo 22 es como que como que un periodista estuviera narrando la crucifixión. Y eso ya te llama la atención porque dices, ¿un salmo? En un salmo se habla de la cruz de Jesús. Bueno, lee el Salmo 22 y te vas a dar cuenta. Podemos conocerlo a través de los profetas, lo que dijo Isaías y lo que dijeron otros profetas. Por eso todo el Evangelio de Mateo, recordar que utiliza mucho la expresión escrito está. ¿Y escrito dónde? Pues escrito en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, conocer las Escrituras es conocer a Jesús. Así que, ¿a qué nos lleva todo esto? A que nos motivemos, a que nos animemos en este tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas, que sea un tiempo de oración, un tiempo de contemplación, un tiempo de reflexión, de meditación, y utilicemos la palabra de Dios para hacerlo. Estamos motivando a que leamos de manera completa el Evangelio de Mateo. Yo te animo a que sigas haciéndolo, a que sigas leyendo los pasajes, escuchando estas meditaciones por la noche, y podemos pedirle a Dios con humildad, Padre, dame la gracia de abrirme la palabra de Dios, de iluminarme con la palabra de Dios, de alimentarme con la palabra de Dios. Acordaros de esas palabras de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que seamos alimentados con la palabra del Señor, que inclinemos nuestro oído a Jesús y le escuchemos y pongamos por obra esas palabras que Él nos enseña. Amén. Y seguimos con nuestro oficio. Decimos ahora, declaramos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Leemos el cántico de María que dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, oramos todos juntos la oración que nuestro Divino Maestro, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó a decir. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación de la que has sido tú el dueño desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas
Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos con otra meditación, otro pasaje. Mañana nos va a tocar hablar de cómo Jesús era un amigo de pecadores. Así se le llamó, amigo de pecadores. Mañana veremos más. Pero quedémonos con el mensaje de esta noche. El que escucha sus palabras y las pone por obra, ese es el que edifica sobre la roca. Que todos nosotros, hermanos y hermanas, de verdad, edifiquemos siempre sobre la roca que es Cristo. Amén. Hasta mañana.